Víctor y Natasha discutieron acaloradamente después de perder a Igor. Ella quería intentar encontrarlo, convencida de que podría seguir vivo en algún lugar bajo la ciudad. Víctor insistía en que era inútil, que debíamos continuar hacia el punto de control antes de que oscureciera. Igor se ha ido, repetía con voz cansada, como todos los demás que él ha tomado. Finalmente Natasha cedió, pero la vi guardar la ubicación exacta en su mapa, marcándola con un símbolo que no había visto antes. Continuamos nuestro camino en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. El cielo se oscurecía gradualmente, no solo por la tarde que avanzaba, sino por nubes negras que parecían congregarse específicamente sobre nosotros. No llegaremos al punto de control hoy, anunció Víctor finalmente estudiando el cielo. Tendremos que buscar refugio para pasar la noche. Natasha señaló un edificio cercano, una antigua biblioteca pública. Ese lugar es relativamente seguro. Tiene protecciones. La biblioteca era un edificio imponente de estilo soviético, con columnas en la entrada y grandes ventanales ahora rotos. En el interior, estanterías vacías se extendían en todas direcciones, con algunos libros dispersos por el suelo, hinchados por la humedad y el tiempo. Pero lo más notable eran los símbolos, tallados en las paredes, dibujados en el suelo, colgando del techo en móviles improvisados. Los mismos círculos concéntricos y otras figuras que había visto antes, pero en una cantidad y variedad asombrosas. ¿Qué es todo esto?, pregunté, tocando uno de los símbolos en la pared. Protección, respondió Víctor. Antigua magia folclórica, reforzada con conocimiento moderno sobre radiación y campos electromagnéticos. Me explicó que habían descubierto que ciertos patrones y materiales parecían repeler o confundir al vigilante y sus manifestaciones. La biblioteca se había convertido en uno de sus refugios seguros, lugares donde podían descansar relativamente tranquilos. Mientras Natasha preparaba un pequeño fuego en lo que había sido la sala de lectura principal, Víctor me mostró más de sus investigaciones. Tenían diarios detallados de avistamientos, teorías sobre la naturaleza del vigilante, incluso intentos de comunicación controlada. Al principio éramos 12, dijo, su voz cargada de tristeza. Científicos, místicos, buscadores de emociones, todos atraídos aquí por diferentes razones. Pero todos terminamos quedándonos, estudiando, tratando de entender. Me mostró fotografías del grupo original, rostros esperanzados, determinados. Ahora solo quedamos Natasha y yo, y quizás Igor si tiene suerte. No preguntó qué suerte sería esa, una muerte rápida o algo peor. Mientras revisaba sus notas, encontré algo que me llamó la atención. Un diagrama del reactor 4, con anotaciones sobre algo llamado la coagulación. ¿Qué es esto?, no pregunté. Víctor dudó antes de responder. Nuestra teoría sobre lo que realmente sucedió en 1986 no fue solo un accidente nuclear. Fue un nacimiento. Según sus investigaciones, el desastre de Chernóbil no había sido solo una catástrofe tecnológica. Había sido un evento sobrenatural, un momento en que la barrera entre nuestro mundo y algo más se había debilitado. El vigilante siempre estuvo aquí, en el folclore, en las pesadillas, pero era débil, una sombra, un susurro. La explosión, toda esa energía liberada de golpe, toda esa muerte y sufrimiento concentrados en un solo punto, lo alimentó, lo solidificó. Víctor creía que en el corazón del reactor, donde el combustible nuclear se había fundido con el hormigón para formar el infame pie de elefante, una masa radiactiva extremadamente peligrosa, había ocurrido algo más, una fusión entre la entidad y la materia física. La radiación es su sangre, pero el corazón del reactor es su cuerpo físico. Por eso su poder es más fuerte allí. Por eso quiere que vayas. Me estremecí al recordar la voz en mi cabeza, llamándome al corazón. No era una metáfora. Era una invitación literal a la guarida de la bestia. La noche cayó completamente sobre Pripyat, trayendo consigo una oscuridad que los débiles rayos de nuestra pequeña hoguera apenas podían combatir. Natasha montó guardia primero, mientras Víctor y yo intentábamos descansar. Pero el sueño no llegaba fácilmente. Cada crujido del edificio, cada silbido del viento entre los edificios abandonados me mantenía alerta. Y cuando finalmente logré dormitar, los sueños vinieron. No eran sueños normales, sino visiones vívidas, casi tangibles. Me vi a mí mismo caminando por pasillos interminables dentro del reactor, siguiendo huellas húmedas que brillaban con una luminiscencia antinatural. Las paredes pulsaban como si estuvieran vivas, secretando un líquido negro que goteaba hacia el suelo. Y al final del pasillo,
siempre fuera de mi alcance, una puerta. Una puerta que sabía que debía abrir, aunque todo en mí gritaba que no lo hiciera. Desperté sobresaltado cuando en el sueño finalmente alcancé el pomo de la puerta. Estaba empapado en sudor frío, y mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Víctor estaba despierto, observándome con expresión preocupada. «¿Lo viste, verdad?», preguntó en voz baja para no despertar a Natasha, que finalmente dormía después de su turno de guardia. «El pasillo, la puerta», asentí sorprendido. «¿Cómo lo sabes?». «Todos los que él marca tienen el mismo sueño, con variaciones. Es su invitación formal». Víctor se frotó los ojos cansados. «Igor lo tuvo la semana pasada. Dijo que casi llegó a abrir la puerta. Quizás por eso el vigilante lo tomó primero». Me incorporé, incapaz de volver a dormir. «¿Qué hay detrás de la puerta?», pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Víctor guardó silencio por un momento, como considerando si debía decírmelo. «Nadie lo sabe con certeza», respondió finalmente. «Nadie que haya abierto esa puerta en sus sueños ha regresado para contarlo. Pero tenemos teorías. Creemos que es donde el vigilante guarda su colección, donde las partes que toma se reconfiguran». El amanecer llegó con una niebla espesa que envolvía los edificios de Pripyat, dándoles un aspecto aún más fantasmal. Recogimos nuestras cosas en silencio, preparándonos para continuar nuestro camino hacia el punto de control. Sin Igor y su brújula especial, dependíamos completamente del conocimiento de Víctor sobre las rutas seguras. «Tendremos que tomar el camino largo», explicó mientras estudiaba el mapa. «Bordeando el hospital y pasando por la escuela. Es más seguro, aunque nos llevará más tiempo». Natasha parecía distante esa mañana, respondiendo solo con monosílabos cuando le hablábamos. La notaba mirando constantemente hacia atrás, en la dirección donde habíamos perdido a Igor. Finalmente, mientras empacaba sus cosas, vi que guardaba algo en su bolsillo. Una pequeña muñeca hecha de trapos y alambre con símbolos dibujados en ella. Un amuleto o talismán de algún tipo. Nuestras miradas se cruzaron y ella simplemente dijo, «por si acaso». Salimos de la biblioteca con la primera luz, moviéndonos cautelosamente a través de la niebla. La visibilidad era tan reducida que apenas podíamos ver unos metros por delante. Víctor iba al frente, consultando constantemente el mapa y deteniéndose ocasionalmente para orientarse. Natasha y yo lo seguíamos de cerca, atentos a cualquier sonido o movimiento. La niebla distorsionaba los sonidos de manera extraña. A veces parecía que escuchábamos voces o pasos a nuestro alrededor, solo para descubrir que era el viento moviendo escombros o el agua goteando de los edificios. Pero había algo más en esa niebla, algo que no era natural. Pequeñas luces parpadeantes aparecían y desaparecían en la distancia, como luciérnagas o fuegos fatuos. «No las mires fijamente», advirtió Natasha cuando notó que me quedaba observando una. «Son señuelos. Te atraen hacia zonas peligrosas o distorsiones espaciales». Después de caminar durante lo que parecieron horas, la niebla comenzó a disiparse ligeramente. Podíamos ver que estábamos en un área residencial, con bloques de apartamentos a ambos lados. Víctor consultó su mapa nuevamente, frunciendo el ceño. «Esto no está bien», murmuró. «Deberíamos haber llegado a la escuela ya». Miró a su alrededor tratando de orientarse. Los edificios no están donde deberían estar. Un escalofrío recorrió mi espalda. Era lo mismo que había experimentado el día anterior. La geografía de Pripyat cambiando, reorganizándose. «Está jugando con nosotros», dijo Natasha, su voz tensa. «Cambiando las calles, confundiéndonos». Víctor asintió sombríamente. «Tendremos que improvisar, buscar puntos de referencia que no pueda mover fácilmente». Señaló hacia donde debería estar visible la noria del parque de atracciones, pero la niebla aún ocultaba el horizonte en esa dirección. Decidimos subir a uno de los edificios para tener una mejor vista y orientarnos. Escogimos un bloque de apartamentos que parecía relativamente estable y comenzamos a subir las escaleras. El interior era como todos los edificios abandonados de Pripyat, muebles cubiertos de polvo, objetos personales dejados atrás en la evacuación apresurada, grafitis ocasionales de visitantes posteriores, pero a medida que subíamos notaba algo extraño. Los apartamentos que podíamos ver a través de las puertas abiertas parecían habitados, no de forma obvia. No había personas ni signos de vida reciente, pero los muebles estaban dispuestos como si alguien viviera allí. Las camas estaban hechas, había platos en las mesas, como si el tiempo se hubiera detenido justo antes de la evacuación, preservando un momento específico. «No te detengas»,
urgió Víctor cuando me vio mirando dentro de uno de los apartamentos. Son trampas de memoria. Si entras podrías quedar atrapado en el eco del pasado. Llegamos a la azotea y lo que vimos nos dejó sin aliento. La niebla se había disipado lo suficiente para ver el horizonte, pero lo que reveló era imposible. La geografía de Pripyat había cambiado completamente. El parque de atracciones, que debería estar al este, ahora parecía estar al oeste. La central nuclear, normalmente visible a lo lejos, parecía mucho más cercana, como si hubiera avanzado hacia la ciudad. Y lo más perturbador, podíamos ver claramente el hospital desde donde habíamos escapado el día anterior, pero ahora estaba justo frente a nosotros, a apenas unas calles de distancia. «Esto no puede ser real», murmuré, frotándome los ojos como si pudiera corregir lo que veía. Víctor se quedó en silencio, su rostro pálido. Natasha sacó un pequeño telescopio de su mochila y comenzó a examinar los edificios circundantes. De repente se tensó. «Hay alguien en el hospital», dijo, «en la ventana del tercer piso». Me pasó el telescopio. Al principio no vi nada, solo la fachada deteriorada del hospital con sus ventanas rotas, pero entonces lo vi, una figura en una de las ventanas, mirando directamente hacia nosotros. No era el pájaro negro ni ninguna de las entidades sobrenaturales que habíamos encontrado. Era Igor. Estaba de pie, inmóvil, con una expresión vacía en su rostro. Cuando nuestras miradas se encontraron a través del telescopio, levantó lentamente una mano y la agitó, como invitándome a acercarme. Pasé el telescopio a Natasha, quien ahogó un grito al ver a su compañero. «Tenemos que ir por él», dijo inmediatamente. Víctor negó con la cabeza. «No es él, no realmente. Es un señuelo, como las luces en la niebla». Pero Natasha ya estaba recogiendo sus cosas, determinada. «No lo abandonaré, no sin estar segura». Víctor intentó razonar con ella, pero su mente estaba decidida. Finalmente, después de una acalorada discusión en ucraniano, llegaron a un compromiso. Nos acercaríamos al hospital, pero con extrema precaución, y solo para observar, no para entrar. Bajamos del edificio y nos dirigimos hacia el hospital, moviéndonos de cobertura en cobertura, atentos a cualquier señal de peligro. La niebla volvía a espesarse como si respondiera a nuestras intenciones, dificultando nuestra visión. A medida que nos acercábamos, podía sentir una presión creciente en mi cabeza, un zumbido constante que hacía difícil concentrarse. Mi dosímetro, que había permanecido relativamente estable hasta entonces, comenzó a emitir pitidos más frecuentes. «La radiación está aumentando», advertí. Víctor asintió. «No es radiación real, es él manifestándose». Nos detuvimos a unos 100 metros del hospital, ocultándonos tras un autobús abandonado. Desde allí podíamos ver claramente la ventana donde habíamos visto a Igor. Estaba vacía ahora, pero mientras observábamos, una luz parpadeante comenzó a brillar dentro de la habitación como si alguien estuviera usando una linterna para hacer señales. «Es código Morse», dijo Natasha observando atentamente. SOS, luego REACHER. Mi nombre, deletreado claramente en las señales de luz. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo sabe Igor mi nombre completo? Nunca se lo dije. Víctor me miró gravemente. No es Igor quien está haciendo esas señales. En ese momento la luz en la ventana cambió de patrón, volviéndose más errática. Ya no era código Morse, sino algo más primitivo, más visceral. Pulsaba al ritmo de un latido cardíaco, cada vez más rápido, más frenético. Y con cada pulso sentía que algo tiraba de mí, una compulsión casi irresistible de acercarme al hospital, de entrar, de subir al tercer piso y abrir esa puerta. Natasha debía sentir lo mismo, porque la vida era un paso involuntario hacia adelante antes de que Víctor la sujetara del brazo. «Tenemos que irnos, ahora», urgió Víctor. Pero antes de que pudiéramos movernos, un sonido desgarró el aire, un grito humano de dolor puro y terror absoluto. La voz de Igor, sin duda. El grito fue tan repentino, tan real, que nos paralizó por un instante. Y ese instante fue todo lo que necesitó. La niebla a nuestro alrededor se espesó súbitamente, volviéndose casi sólida, envolviéndonos como una manta húmeda y fría. No podíamos ver más allá de 1 metro. Y en esa niebla comenzaron a aparecer formas, siluetas humanas, distorsionadas, moviéndose de manera errática, acercándose desde todas direcciones. «¡Corran!», gritó Víctor. Nos lanzamos a la carrera, sin dirección clara, solo alejándonos del hospital. La niebla parecía tener vida propia, creando corredores y luego cerrándolos, separándonos. En cuestión de segundos perdí de vista a mis compañeros.
Estaba solo en un mar de niebla blanca, con figuras sombrías acercándose cada vez más. Corrí hasta que mis pulmones ardían, chocando ocasionalmente contra obstáculos invisibles, coches abandonados, escombros, postes. Las siluetas en la niebla me seguían, siempre a la misma distancia, como si estuvieran jugando conmigo, disfrutando de mi pánico. Finalmente, exhausto, me refugié en lo que parecía ser una tienda abandonada. Cerré la puerta tras de mí y me apoyé contra ella, jadeando. El interior estaba oscuro, pero podía distinguir estanterías vacías y un mostrador cubierto de polvo. Mientras mis ojos se adaptaban a la penumbra, noté algo en el suelo. Huellas húmedas, recientes. Las mismas huellas extrañas, no humanas, que había visto antes, y llevaban hacia la trastienda. Un sonido metálico, como cadenas arrastrándose, venía de esa dirección. Estaba atrapado. Si salía, las figuras de la niebla me atraparían. Si me quedaba, lo que fuera que estaba en la trastienda me encontraría. En ese momento de desesperación, recordé el amuleto que Natasha me había dado, la piedra negra con el símbolo grabado. La saqué de mi bolsillo y la apreté con fuerza, sin saber realmente qué esperar. Para mi asombro, la piedra comenzó a calentarse en mi mano, emitiendo un tenue resplandor rojizo. El sonido de cadenas se detuvo abruptamente. La niebla que se filtraba por las grietas de la puerta retrocedió, como repelida por la luz del amuleto. Por un momento sentí esperanza. Pero entonces la piedra comenzó a agrietarse, pequeñas fisuras apareciendo en su superficie. El resplandor se intensificó brevemente y luego se apagó por completo. La piedra se desintegró en mi mano, convirtiéndose en polvo negro que se escurrió entre mis dedos. El silencio que siguió fue absoluto, opresivo. Ni siquiera podía oír mi propia respiración. Y entonces, desde la trastienda vino un sonido nuevo. Pasos lentos, pesados acercándose. No eran pasos humanos. Sonaban como si algo enorme y pesado caminara sobre patas articuladas, como un insecto gigantesco. La puerta de la trastienda comenzó a abrirse lentamente. En un acto de desesperación cerré los ojos y me concentré en un único pensamiento. No estoy aquí, no estoy aquí, no estoy aquí. No sé cuánto tiempo permanecí así, temblando, con los ojos cerrados y ese mantra repitiéndose en mi mente. Pero cuando finalmente me atreví a mirar, la tienda estaba vacía. No había rastro de lo que había estado a punto de emerger de la trastienda. La niebla fuera había disminuido, permitiéndome ver la calle. No había figuras acechantes, no había sonidos extraños. Solo el silencio habitual de Pripyat. Me aventuré a salir cautelosamente, esperando en cualquier momento que la trampa se cerrara. Pero nada ocurrió. Era como si todo lo sobrenatural se hubiera desvanecido repentinamente. Incluso mi dosímetro había vuelto a niveles normales. Estaba desconcertado pero agradecido por el respiro. Ahora tenía que encontrar a Víctor y Natasha si es que seguían vivos. Y tenía que hacerlo antes de que el vigilante decidiera reanudar su cacería. Me orienté lo mejor que pude y comencé a buscar a mis compañeros. Sin el mapa de Víctor ni conocimiento detallado de Pripyat, estaba básicamente vagando a ciegas. Llamé sus nombres en voz baja, temiendo atraer atención indeseada, pero esperando que pudieran oírme si estaban cerca. Después de lo que pareció una eternidad, escuché una respuesta débil. Era Natasha, su voz apenas audible, viniendo de un edificio cercano que parecía haber sido una clínica dental. Entré cautelosamente, siguiendo su voz hasta una habitación en la parte trasera. La encontré sentada en el suelo, apoyada contra la pared con una herida en la pierna. Un trozo de metal oxidado sobresalía de su muslo y la sangre había empapado su pantalón. Me caí mientras corría, explicó con voz tensa por el dolor. Hay algo en la herida, algo que no me deja sacarla. Me arrodillé para examinar la lesión. El metal no parecía estar profundamente incrustado, pero cuando intenté moverlo ligeramente, Natasha gritó de dolor. Y entonces lo vi. Pequeños filamentos negros, como raíces o venas, extendiéndose desde la herida hacia el resto de su pierna, visibles bajo la piel. No eran venas naturales, se movían sutilmente, pulsando como si tuvieran vida propia. ¿Cuánto tiempo llevas así?, pregunté, tratando de ocultar mi preocupación. No lo sé. 1 hora, quizás 2, respondió. Al principio era solo dolor normal, pero luego comenzó a extenderse. Y ahora puedo sentirlo, dentro de mí, moviéndose. Su voz temblaba, no solo de dolor, sino de terror. Sabía lo que estaba pasando, lo que significaba. El vigilante la había marcado de una manera más directa, más física que a mí. La estaba reclamando, transformando desde dentro.
Necesitamos encontrar a Víctor, dije, ayudándola a ponerse de pie. Él sabrá qué hacer. Natasha se apoyó pesadamente en mí mientras salíamos de la clínica. El cielo se había oscurecido nuevamente, no por la niebla esta vez, sino por nubes de tormenta que se acumulaban sobre nosotros. Un viento frío soplaba por las calles desiertas, trayendo consigo el olor metálico que ahora asociaba con la presencia del vigilante. Natasha se detuvo de repente, mirando hacia un punto en la distancia. Allí, dijo señalando. A unas calles de distancia, una figura solitaria caminaba lentamente, reconocible incluso a esa distancia como Víctor, pero había algo extraño en su manera de moverse, algo rígido y antinatural. Y no estaba solo. Sombras lo seguían, deslizándose por el suelo como manchas de tinta animada, manteniéndose siempre justo detrás de él. Algo anda mal, murmuró Natasha. No es él, no completamente. Pero antes de que pudiéramos decidir qué hacer, Víctor giró en nuestra dirección, como si hubiera sentido nuestra presencia. Incluso a esa distancia pude ver que algo había cambiado en su rostro. Sus ojos ya no eran humanos, eran completamente negros, como pozos de oscuridad líquida. Levantó una mano y nos señaló directamente. Las sombras a su alrededor se agitaron, como perros de caza que acaban de detectar a su presa, y entonces comenzaron a moverse hacia nosotros, fluyendo sobre el asfalto a una velocidad alarmante. «¡Corre!», gritó Natasha, olvidando momentáneamente su herida. Dio un paso y casi se desplomó por el dolor. La sujeté, pasando su brazo sobre mis hombros. «Juntos», dije. «No te dejaré atrás». Nos movimos lo más rápido que pudimos, lo cual no era muy rápido dado el estado de Natasha. Las sombras se acercaban y con ellas Víctor, caminando ahora con un propósito definido hacia nosotros. Doblamos una esquina y nos encontramos en una calle sin salida. Un muro de hormigón, parte de alguna construcción inacabada, bloqueaba nuestro camino. Estábamos atrapados. Me giré, preparándome para enfrentar lo que venía, aunque no tenía idea de cómo combatir sombras vivientes o a un hombre poseído. Natasha rebuscó frenéticamente en su mochila y sacó un objeto metálico. Parecía un pequeño contenedor de plomo, del tipo usado para transportar material radiactivo. «Toma esto», dijo poniéndolo en mis manos. «Es nuestra última esperanza. Un fragmento del núcleo del reactor, del pie de elefante. Lo robamos hace años para estudiarlo. Tiene propiedades especiales». Las sombras aparecieron en la entrada de la calle, seguidas por Víctor, que ahora sonreía de una manera que nunca había visto en su rostro. Amplia, inhumana, con demasiados dientes. «Richard», dijo, pero no era su voz. Era la voz del vigilante usando a Víctor como un altavoz. «Has estado jugando demasiado tiempo. Es hora de que vengas al corazón. Trae mi fragmento contigo». Natasha me susurró rápidamente. «El fragmento es parte de él, pero también puede herirlo. Es como una astilla de su propio ser. Úsalo sabiamente». Víctor dio un paso hacia nosotros y las sombras avanzaron con él, extendiéndose como tentáculos por el suelo. Natasha se separó de mí, sacando su cuchillo. «Ve», dijo con determinación. «Yo los detendré». Antes de que pudiera protestar, se lanzó hacia adelante, directo hacia Víctor y las sombras, gritando algo en ucraniano que sonaba como un antiguo canto de batalla. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que apenas pude procesarlo. Las sombras envolvieron a Natasha como una ola negra. Víctor extendió una mano hacia ella y por un momento pareció que iba a ayudarla. Pero entonces su mano se transformó, los dedos alargándose en garras afiladas que atravesaron el pecho de Natasha como si fuera papel. Ella no gritó, no hubo tiempo. Su cuerpo se convulsionó una vez y luego quedó inmóvil, sostenido en el aire por la mano garra de Víctor. Las sombras la envolvieron completamente, ocultándola de mi vista. Y entonces tanto ella como las sombras comenzaron a disolverse, fundiéndose en Víctor, siendo absorbidas por él. En cuestión de segundos no quedaba nada de Natasha excepto su cuchillo en el suelo. Víctor giró lentamente su cabeza hacia mí, su sonrisa aún más amplia, sus ojos negros ahora con un brillo rojizo en su centro. «Tu turno», dijo con la voz del vigilante. Actué por puro instinto. Abrí el contenedor de plomo y saqué lo que había dentro. Un pequeño fragmento negro y cristalino que brillaba con una luz interior pulsante como un corazón diminuto. Lo sostuve frente a mí como un escudo. El efecto fue inmediato y dramático. Víctor, el vigilante, retrocedió, emitiendo un chillido que no parecía poder venir de una garganta humana.
Las sombras a su alrededor se agitaron frenéticamente, como si estuvieran siendo electrocutadas. El fragmento en mi mano pulsaba cada vez más rápido, calentándose hasta casi quemarme. Aproveché la distracción para escapar, corriendo por un espacio entre las sombras retrocedentes. No miré atrás. Solo corrí, el fragmento aún en mi mano, guiándome instintivamente, porque ahora entendía. El fragmento quería volver a su origen, al corazón del reactor, al vigilante. No sé cuánto tiempo corrí, ni qué camino tomé. La ciudad parecía reorganizarse a mi alrededor. Calles apareciendo y desapareciendo, edificios moviéndose. Pero el fragmento me guiaba, tirando de mí como un imán hacia su polo opuesto. Y con cada paso que daba sentía que me acercaba no al punto de control y la seguridad, sino al centro mismo de la pesadilla. El reactor 4. Una parte de mí sabía que era exactamente lo que el vigilante quería, que estaba cayendo en su trampa. Pero otra parte, una parte que crecía con cada minuto que pasaba, sentía curiosidad. Quería saber, quería ver. Quería entender qué era esta cosa que había reclamado a Mikhail, a Igor, a Natasha y a Víctor. Y más que nada quería saber por qué me había elegido a mí, por qué me había permitido llegar tan lejos cuando podría haberme tomado en cualquier momento. Cuando finalmente me detuve, exhausto, me encontré en un claro con vista directa a la central nuclear. El enorme sarcófago que contenía el reactor destruido se alzaba contra el cielo tormentoso, imponente y ominoso. Y sobre él, como había visto la noche anterior, estaba posada la forma gigantesca del pájaro negro, sus alas extendidas cubriendo gran parte de la estructura. Pero ahora podía verlo con más claridad. No era simplemente un pájaro gigante. Era una amalgama de formas, un collage viviente de partes humanas y animales, metal y carne, todo fusionado en una entidad que desafiaba la comprensión. Y en su centro, donde debería estar el corazón, un núcleo pulsante de luz roja, exactamente del mismo color que el fragmento en mi mano. El fragmento que ahora latía al mismo ritmo que ese núcleo distante. El vigilante giró su cabeza monstruosa en mi dirección, y aunque estábamos a kilómetros de distancia, sentí su mirada directamente sobre mí, y en mi mente escuché su voz, clara como si estuviera a mi lado. Ven, Richard, trae mi corazón de vuelta a casa, y te mostraré verdades que ningún humano ha visto jamás.